La paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el tema sobre lo que concierne al concepto de infierno, lo que concierne también a lo que es el Hades, lo que es el Seol. Hemos confirmado en el tema anterior sobre algunas confusiones que existen con algunos conceptos y principalmente este problema lo tienen los testigos de Jehová. Los quiero invitar para que tomemos en consideración este tipo de temas, porque hay gente que nos difama, hay gente que cree que nosotros predicamos el miedo, el terror sobre un infierno que está ardiendo con un fuego tormentoso, ya sea quemándose cuerpos humanos o quemándose de manera espiritual cuerpos espirituales o almas. Y eso es mentira. Pueden ver entonces, como dice en el banner, el fuego tormentoso de la parábola de Lucas 16:23 era la ira de Dios, no era un fuego literal. De acuerdo, esto está en armonía con el contenido de Deuteronomio 32:22, que luego en su momento lo estaremos leyendo.
Entonces, vamos nuevamente a retomar aquel punto donde veíamos que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Habíamos dicho y hemos dicho y seguimos afirmando que Seol es en hebreo, Hades en griego, Infernus en latín, infierno en español. Entonces, antiguamente los paganos le llamaban Hades al dios de los muertos. Con el tiempo ya no solamente le llamaban Hades a ese dios de los muertos, sino que le llamaban al reino, al área, ya no solo al espíritu o al ese demonio, al dios de los muertos. Le llamaban Hades al área de los muertos, a la región de los muertos. Entonces, antiguamente, en el antiguo pacto, todos sabemos que nadie se escapó del espíritu de la muerte, nadie se escapó tampoco de las manos del espíritu del Hades. Aquellos dos que iban galopando y que el varón de Dios Juan vio cómo iba el espíritu de la muerte cabalgando en un caballo como amarillo, y detrás de él iba también galopando otro, el cual se llamaba el Hades, el espíritu del Hades. Cada uno de estos tiene una comisión. Uno es para dar muerte a quien ya se le llegó su tiempo, a quien ya tiene un tiempo señalado. Y el otro espíritu, que se llama el Hades, tiene otra comisión, que es ir atrapando, como si fuera un costal, atrapando a todos los que van muriendo. Entonces, el espíritu de la muerte y el del Hades iban cabalgando. Pero un día esos dos espíritus también van a ser lanzados. Esos dos demonios también van a ser lanzados a un área, a una cárcel eterna, de la cual ya no podrán salir más, a salir engañando. Pero bien, seguimos entonces con el Hades. El Hades, más tarde por los paganos, se les consideró a la región. Y en ese tiempo, el Señor Jesús tomó esa frase del Hades. Repito, antes de que se le llamara o que la gente considerara como Hades a la región de los muertos, también le consideraban en primer lugar Hades al Dios de los muertos. Entonces el Señor les dice, las puertas del Hades, o sea, las puertas de ese Dios, el Dios de los muertos, como la gente lo consideraba. Todo mundo, quienes creían en lo espiritual, le tenían miedo al Dios de los muertos, llamado Hades. Todo mundo, y no solamente le tenía miedo al Dios de los muertos llamado Hades, sino a la región de los muertos, que también se llamaba Hades por ser el reino, el área donde reinaba el Dios de los muertos. Entonces el Señor le dice, tú eres Pedro, le dice al apóstol, y sobre esta Petra, sobre esta masa rocosa, edificaré mi iglesia, y los orificios del Hades, las puertas, el reino de ese Dios de los muertos, las puertas del Hades, de ese que le tiene mucho miedo a la gente, al Dios de los muertos, las puertas, el orificio del Hades, no podrán subyugarla, no podrán atemorizar, no podrán vencer a mi iglesia, porque está
edificada sobre esta Petra, sobre esta masa rocosa, no sobre una piedrita, no, sobre una masa rocosa. Entonces, esto da a entender que aunque su cuerpo de los apóstoles, porque ya no estamos hablando del antiguo pacto, sino ya estamos hablando del nuevo pacto, y cuando hablamos del nuevo pacto, ya ningún espíritu de los hermanos que iban durmiendo, ya ninguno iba a una cárcel como lo era anteriormente en el antiguo pacto. A partir de allí, decía el Señor, todos los que eran edificados sobre la Petra, sobre Cristo, no iba a ser subyugado por el Hades, no iba a ser vencido por el Hades. Su cuerpo, como todo ser humano, tendría que ir al sepulcro, pero su espíritu no iría a ser subyugado por el Dios de los muertos, por el Hades, aquello que los griegos le llamaban el Dios de los muertos. El Señor Jesús sabía que había un espíritu que se llamaba Hades y había otro que se llamaba muerte. Entonces, el Señor Jesús más después, ya al finales del siglo I, le muestra este tema, se lo muestra a su apóstol y le permite ver al apóstol a esos dos. A esos dos le permite ver el Señor Jesús, al Hades. Y el Señor Jesús, Él era el que les dijo, yo fui muerto y fui al Hades. Fui donde estaba ese espíritu. Fui al espíritu del Hades y fui a la región del Hades. Y ahora vivo. Y fui. Y en aquel día el Padre me levantó. El Padre me resucitó. El Padre me libró de los poderes de los dos. En especial el de la muerte. Y dice el Señor, pero ahora yo tengo las llaves del Hades. En aquel tiempo Jesús no se resucitó, bien que pudo resucitar a Lázaro y a otras personas, pero Jesús no pudo resucitarse. Jesús resucitaba a otros, pero Jesús no se resucitó. Ni es correcta la expresión que Jesús resucitó. Cuando hablamos del verbo resucitar, estamos hablando de un verbo indicativo, en modo indicativo, en voz activa. Generalmente la gente no sabe hablar español, aunque entiende un poco. Hay que recalcar, los verbos en el idioma español pueden estar expresados, sea de forma escrita o verbal, en tres voces: voz activa, voz media y voz pasiva. En el caso del verbo resucitar, no es lo mismo resucitar, resucitarse y ser resucitado. Resucitar está el verbo en voz activa. Resucitarse está en voz media. Ser resucitado está en voz pasiva. Esto mucha gente no lo sabe, menos los religiosos y mucho menos los apóstatas. Entonces, mucha gente no sabe, por eso se hacen los chismes al dar un estudio bíblico equivocado. Hay que dominar las reglas gramaticales, tanto del idioma en que se esté dando el estudio, como del idioma griego, que es donde generalmente hacemos estudios bíblicos del Nuevo Pacto. Entonces, es correcto que el lenguaje que se maneja en tu errónea traducción, Reina Valera, de que Jesús resucitó a Lázaro, es correcto. Allí sí es correcto. Resucitó. Es un verbo que está en voz activa. ¿Cómo identificamos que está en voz activa?
Un verbo cuando se dice que está en voz activa porque la acción la realiza el sujeto. Cuando el sujeto realiza la acción, por ejemplo, Jesús resucitó a Lázaro. ¿Quién es el que hizo la acción? El sujeto Jesús. Simple. Entonces, ese verbo está en voz activa, resucitó. Pero si dijéramos, Jesús se resucitó a sí mismo. ¿Quién se resucitó a sí mismo? Jesús. Entonces, el verbo no está en voz activa, sino en voz media, porque la acción se está ejerciendo sobre el mismo que realizó la acción, como cuando uno dice se duerme, como cuando uno se duele, etcétera. Entonces, esas acciones no se aplican en voz activa o no están en voz activa, sino en voz media. Si dijéramos Jesús se resucitó, pero nunca vamos a encontrar ese verbo conjugado en voz media. No hay ni un solo texto, reto al cuidaburras y a cualquier estudioso bíblico. Jesús no se resucitó. Tómese eso en consideración. Ahora está la otra tercera voz, la voz pasiva. Jesús, diríamos, la tercera voz que es pasiva, el verbo resucitar es ser resucitado. Vean, otra vez, cuando está en voz activa, hablamos de resucitar. Voz media, resucitarse. Voz pasiva, ser resucitado. Entonces, Jesús fue resucitado. ¿Y cómo identificamos la voz pasiva? Simplemente cuando la acción del verbo recae sobre el sujeto. Cuando es activa, el sujeto realiza la acción sobre el predicado. El sujeto realiza la acción. Entonces, la acción del verbo la realiza el sujeto. Pero cuando la acción del verbo recae, la recibe el sujeto, entonces el verbo está en voz pasiva. Por eso es que Jesús nunca aparece en los manuscritos griegos que se resucitó a sí mismo, ni que él resucitó. Nunca. Cuando habla de la resurrección de él, nunca dice en griego que Jesús resucitó. En español, en la Biblia errónea católica Reina Valera, es un gravísimo error garrafal, gigante. Las veces que ustedes lean que Jesús resucitó, sea en Corintios, en cualquier texto que vean, error de estos dos viejitos, don Casiodoro de Reina y don Cipriano de Valera, porque Jesús no resucitó. Jesús fue resucitado, que es diferente. Y en el idioma griego, ustedes lo van a poder encontrar de esta manera, que Jesús fue resucitado, no que Jesús resucitó, ni que se resucitó. Nunca van a encontrar con respecto a la resurrección de Jesús, al efecto de haber sido levantado, sino que vamos a encontrar que Jesús nunca se resucitó a sí mismo ni resucitó. Jesús fue resucitado. Hay que utilizar otro sinónimo de resucitar, porque tal parece que ese concepto ya está bien vulgarizado, bien choteado. Es un término que la gente con mucha ignorancia ha vulgarizado, ha manipulado, lo ha rayado mucho. La palabra resucitar. Hay que arrancar ese concepto si no se maneja y no se entiende por algunos indoctos. Es correcto, es necesario, es bueno sustituir esa palabra de resucitar si no la domina.
Por ejemplo, resucitar, podemos reemplazarla por la palabra despertar, levantar. Eso es, levantar, ser levantado. Entonces, si la gente no sabe, siempre que quieran aplicar respecto a Jesús de que Él ya resucitó, como lo dice la Reina Valera, nunca vayan a leerlo así. En el manuscrito dice que Jesús fue resucitado. Alguien hizo la acción, pero no Él. No Él la hizo sobre sí mismo. Entonces es necesario ser exacto para hablar, explícito para hablar y dominar las reglas gramaticales del español y también del griego. Entonces, cuando hablamos de resurrección, es sinónimo levantamiento. Así. Lo que la gente le llama resucitar es levantar, es despertar. Esos son los dos sinónimos que puedes verter en tu lenguaje. Levantar, despertar. Eso significa resucitar. No es precisamente salir con las manos como Munra, allí con vendas, no. Entonces, habiendo aclarado, aunque sea por una parte, ya que no es exactamente el tema, entonces las puertas del Hades, el orificio, dice también en griego, el orificio del Hades no tiene dominio sobre la iglesia. Antes de Cristo, sí. El Hades tenía dominio sobre el espíritu de David. El Hades tenía dominio sobre el espíritu de Elías, porque ahí los tenía en su costal. El Hades tenía dominio sobre Juan el Bautista, ahí en la región de los muertos. El Hades, ese demonio, ese espíritu que iba cabalgando con el espíritu de la muerte en un caballo como amarillo, ese Hades tenía en su poder y no dejaba ir a nadie. Es más, las puertas del cielo estaban cerradas. Por lo tanto, el espíritu de Enoc allí estaba. Ahí los tenía el Hades. El espíritu de Adán y Eva, Caín, Abel, allí estaban. El espíritu de Noé, allí estaba. El espíritu de Job, allí estaba en el Seol o Hades, como le quieras llamar, como se te facilite. Si dices Seol, te refieres en el lenguaje hebreo. Si dices Hades, entonces estamos hablando de del mismo demonio. Entonces, el Hades o el Seol es un demonio. Es un demonio que se encarga de aprisionar en su área, en su reino, en su jurisdicción. Ahí se encarga. Pero cosa distinta resulta con su iglesia. Antes de Cristo, el espíritu de la muerte andaba por todo el planeta. Incluso en el imperio en el reino de Faraón, también llegaba. Un día se dio la circunstancia de que los hijos, los primogénitos egipcios, iban a morir conforme a la palabra del profeta. Y dio una indicación el Eterno. Le dijo a Moisés que pintara el dintel de la puerta, en la parte de arriba de la puerta, con sangre, para que cuando viniera el ángel de la muerte, viera esa señal de la sangre y se pasara derecho, porque al demonio solamente hace lo que está permitido. Y en esa ocasión pasó el ángel de la muerte y no pudo dañar a los primogénitos del pueblo de Dios, pero sí de Faraón. O cualquiera que no haya señalado y se le haya olvidado señalar, inmediatamente el ángel de la muerte
se lo escabechaba, se lo llevaba. ¿Y a dónde lo ponía? Detrás de él iba uno que iba recogiendo lo que el ángel de la muerte iba descabezando. Atrás de él iba un fulano con su ayate, y no como el de la Basílica de Guadalupe, sino iba recogiendo lo que el espíritu de la muerte iba descabezando, iba aniquilando. El Hades iba ahí recibiéndola en su costal. Entonces el ángel de la muerte pasaba y veía que había sangre y que veía que estaba señalado, era un área prohibida para el ángel de la muerte y no tenía poder sobre ellos. Pero de ahí en adelante se llevaba a todos. Y el otro espíritu, el llamado Hades o Seol, ese era el que iba aprisionando. Ese era el que iba encarcelando en su cárcel, en su área. A todos los tenía ahí. Por eso dice el escritor Lucas, porque David no subió a los cielos. Pero pues no estaba hablando de otros más que de David. Pero si hubiera hablado de Abraham, Isaac y Jacob, allí estaban también en el poder del Hades. Ahí estaban. Incluso Jesús tuvo que ir al Hades cuando él murió. Tuvo que ir a predicarle en la cárcel a los espíritus encarcelados. Y fue entonces cuando el Padre vino y liberó a Jesús del Hades. Jesús fue el primero que salió del Hades, el primero que brotó, el primero que salió, pero no por sí mismo. No por sí mismo. Él recibió un poder y con ese poder vino, ese poder divino vino y lo sacó del Hades. Jesús mismo no se resucitó. No. Jesús no pudo salir del Hades por sí mismo. No pudo liberarse de las manos del Hades por sí mismo. En varios versículos de la historia de las cartas apostólicas encontramos ese secreto. El Padre lo hizo levantarse. El Padre lo levantó de los muertos. Entonces, el Hades anteriormente tenía poder de todos los muertos, de todas las almas, y ahí los tenía, encarcelados. Pero cuando el Señor Jesús advierte y le dice al apóstol Pedro, y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta Petra, en griego, sobre esta masa rocosa, edificaré mi iglesia. ¿Y qué crees, Pedro? Le dice. El Hades, el orificio del Hades, no va a tener poder sobre mi iglesia, como ha tenido poder de aquí hacia atrás. Ha tenido poder sobre Enoc, que ni siquiera vio muerte ante los ojos humanos, que fue traspuesto, pero no se fue al cielo. Ni siquiera Elías, que vino por unos carros de fuego que vinieron por él, ni siquiera él se escapó del Hades. Allí estaba. Allí estaba Abraham, Isaac, Jacob, los grandes patriarcas del pueblo de Dios. Abraham, dijo el Señor, Abraham se gozó por ver mi día. Se gozó y lo vio y lo conoció por fe. Y eso lo predicaba Jesús cuando estaba vivo. Pero luego cuando va al Hades, entonces allí se encontró con Abraham, allí se encontró con Jacob, allí se encontró con Isaac. Allí Jesús conoció a Adán, a Eva. Allí Jesús conoció a Enoc, al profeta Moisés.
Allá los encontró, en el Hades, ahí los tenía. Pero luego, suelto por los dolores de la muerte, dejó cautiva la cautividad y fue levantado por el poder de Dios. No se levantó por sí mismo, no. Él ya profetizaba y decía que él había recibido un poder. Había recibido un poder para otorgar él de su voluntad esa vida. Y había recibido también autoridad para poder volverla a tomar. Tenía la autoridad, pero tuvo que, de parte de un superior, intervenir para venir a soltarlo del Hades, de ese demonio, del que tiene bajo su control todos los espíritus de las personas que van muriendo fuera de la iglesia a la luz del mundo, desde apóstatas hasta el resto. Son las que están bajo el poder, bajo el dominio, bajo el control de ese espíritu que se llama Hades. Pero respecto a su iglesia pasa algo maravilloso. El orificio del Hades no tiene poder. El Hades no tiene poder. En cuanto duerme un hermano, en el momento en que ese cuerpo físico queda vacío del espíritu, así como un cuerpo, dice el apóstol, así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también es la fe sin obras. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Una fe sin obras está muerta. Entonces, un cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, todos los cuerpos de los apóstoles, conforme iban muriendo, y no nomás los apóstoles, toda la iglesia, conforme iban muriendo, el Hades ya no tenía poder sobre los espíritus de los hermanos que estaban fundados en la Petra, que es la roca del hablante. El hablante era Jesús. En el antiguo pacto, el Hades sí tenía poder sobre los espíritus y sobre los cuerpos. Pero los cuerpos, pues ya no tenían ninguna importancia, el espíritu sí. Entonces, en el nuevo pacto, Jesús le dice, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y la puerta del Hades, que está lista para tragarse a las almas, para retenerlas en su jurisdicción, no tendrán poder sobre las almas, sobre mi iglesia. Porque en cuanto venga el espíritu de la muerte es el único, fíjense bien, fijémonos bien, el espíritu de la muerte es el único, el último enemigo y único que Jesús no ha podido vencer. Porque Jesús no es Dios. Si Jesús fuera Dios, ya hubiera vencido al espíritu de la muerte. Pero Jesús no es Dios. Y como no es Dios, no lo ha podido vencer. El último enemigo que será destruido es el espíritu, el demonio, que se llama muerte. El último. El penúltimo enemigo que faltaba por vencer se llamaba Hades. Y dice el Señor Jesús, aquí tengo las llaves del Hades. Bendito sea el Señor. Él tiene las llaves del Hades. Entonces, en cuanto llegó Herodes y atravesó con espada al apóstol Jacobo, en ese momento que murió, el cuerpo quedó vacío. En ese momento, cuando Herodes vino y atravesó con espada al apóstol Jacobo, en ese momento fue el espíritu de la muerte el que le quitó la vida, al apóstol Jacobo. Y el Hades ya venía ahí con su costal para llevarse el espíritu del apóstol Jacobo.
pero ya la palabra de Jesús había dicho, yo tengo las llaves del Hades, las puertas del Hades ya no la podrán subyugar, ya no los podrán atrapar. No, dijo el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra el grupo de espíritus que forman parte de la iglesia. Las puertas del Hades ya no las atraparán, no prevalecerán, no las subyugarán a mi iglesia. Eso era en el pasado. En el pasado sí, el Hades atrapaba a todos, incluso a Juan el Bautista. Todavía le tocó, porque el cielo todavía estaba cerrado. El que iba a entrar por primera vez al cielo a abrirlo era Jesús, quien todavía estaba vivo en la tierra. Faltaba de completarse el procedimiento. Entonces, esta parte hermosa de Mateo 16, 18 es muy lindo comprenderla. Repito mucho esta parte y ahí va a haber partes que voy a repetirla mucho porque quiero que no se preste a ninguna confusión y te sientas dichoso, hermano y hermana que estás viendo este programa. Te sientas dichosa, feliz, porque somos la iglesia de Jesucristo, porque quien la legitima es el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Y con esa certeza caminamos firmes. Con esa certeza participas en las oraciones, participamos, oramos, cantamos, participamos en los días de servicio, de alabanza, damos alabanza a Dios, porque sabemos que en el tiempo que Dios ya tiene señalado para nosotros, el día que venga el espíritu de la muerte del cual nadie puede escapar, ni siquiera los apóstoles pueden escapar, ni siquiera Jesús escapó del espíritu de la muerte, porque murió, porque Dios así lo tenía planeado. Todos los apóstoles, todos los pastores, toda la iglesia, nadie puede escapar del espíritu de la muerte. Pero donde sí podemos escapar, iglesia de Jesucristo, iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, de quien sí podemos escapar ahora y evitarnos ese proceso, pasar por esa región de los muertos, es del dominio del Hades, del dominio del infierno. Podemos evitar pasar o hacer prisioneros como lo eran los antiguos, sí. Abraham y los profetas y todos los antiguos. Pero cuando vino el Señor, Él fue ayudado por Dios a derrotar al infierno, o infernus, o Hades, o Seol. Y ahí precisamente es donde vamos. Entonces quede claro que las puertas del infierno ya no tienen poder sobre la iglesia que está construida sobre la Petra, que es Jesucristo. Bien, una vez que hemos comprendido esto, entendemos que cada vez que duerme la hermana, el hermano, miembro o ministro, bueno, los ministros también son miembros, pero cada vez que duerme un hermano o hermana en Cristo Jesús, su cuerpo queda vacío del espíritu. Y el Hades no tiene poder sobre ese espíritu. Inmediatamente ese espíritu va a donde está el Eterno, va al cielo, va específicamente debajo de un altar que Juan, apóstol de Jesucristo, contempló. Al lado de Abraham, dice, así se le llama ya recientemente, al lado de Abraham, pero pues no, antes Abraham estaba acá en el poder del Hades, pero ya después de mucho tiempo, ya en el nuevo pacto, el apóstol Juan vio una región donde van los espíritus. Entonces siéntete dichoso, hermano y hermana, que estamos sirviendo, nuestro servicio está siendo certificado por la autoridad de un apóstol de Dios,
nuestro servicio a Dios es un servicio que tiene resultados y que tiene mucho provecho el que nosotros sirvamos todos los días a Dios, porque el día que llegue esa fecha que está preordenada, así como lo dice, no es el tiempo de dar ese tema, pero hay un texto que no es el momento para hablar de ello, pero la Escritura también refiere que que Dios ha prefijado el orden de los tiempos, cuando tenemos que morir, cuando tiene que venir el ángel de la muerte y generarnos la muerte, ya sea por accidente, ya sea por enfermedad, ya sea por vejez, ya sea porque a alguien se le permitió ser el medio, uno de esos que andan amenazándolo, uno de esos apóstatas que anden amenazando al pueblo de Dios. Si Dios te lo permite, es porque ya se llegó a la fecha en que el ángel de la muerte tiene que venir por alguno de nosotros. Si en algún día dejamos de existir, ya sea porque nos cause la muerte, el ángel de la muerte, mediante un atarantado, mediante un apóstata atarantado que nos amenace, o realmente por vejez, o por enfermedad, o por accidente, es porque ya era el tiempo prefijado, porque el Eterno es el que prefija el orden de los tiempos. No podemos morir antes de tiempo ni después de tiempo. Ya hay un orden prefijo, preordenado por el Eterno. Entonces, cada vez que duerme un hermano en Cristo, esa alma, sobre esa alma, el poder del espíritu llamado Hades no tiene ninguna injerencia, no tiene ninguna jurisdicción o competencia. Esa alma de ese hermano o esa hermana va directamente a descansar debajo del altar, a esperar hasta que se completen el número del resto de los servidores o consiervos. Bien, entonces, ¿qué sucedió con aquella ocasión que cuando Jesús murió se partió la cortina del templo? Hubo un temblor y el temblor pasó hasta unas masas rocosas. Quiero pensar que las placas tectónicas se reacomodaron, pero por obra de Dios, y se partieron las peñas, las rocas donde habían unos cuerpos, aquellas rocas se partieron y sucede que por donde hubo las partiduras, cuando Jesús estaba muriendo, se empezó a partir las paredes y muchas tumbas conmemorativas fueron abiertas, quedaron partidas así en dos. Antes estaba cerrada y solamente el puro agujero estaba en la pared, pero al partirse las peñas, las rocas, varios sepulcros quedaron abiertos, con los cadáveres frescos todavía de algunos meses tal vez. Allí estaba el cadáver, muy probablemente, si todavía no se había desintegrado, el cadáver de Juan el Bautista. Allí estaban varios cadáveres del pueblo de Dios, de los que iban muriendo en el tiempo de Jesús. En esos 3 años habían ya muchos hermanos que habían dormido, sobre todo los que eran discípulos del maestro y profeta llamado Juan el Bautizante, o el Bautizador, o el Bautista. Había muy probablemente varios hermanos que durante ese trienio habían dormido en Cristo. Y muchos cadáveres todavía estaban frescos, quizás pestilentes por la naturaleza, pero hubo algo maravilloso, que en el momento en que se parte la cortina del templo, Jesús entrega su espíritu. En ese momento, en las peñas, en las paredes de los panteones, de las tumbas conmemorativas, se partieron y quedaron abiertas esas tumbas conmemorativas. Y pasó algo muy hermoso.
que Jesús, en ese momento, en cuanto él muere en esa hora, de la hora sexta a la hora nona, en ese espacio de tiempo, el Señor entró al Hades. El Espíritu de Jesús entró al Hades. Entró al dominio del demonio que se llama Hades. Y en el dominio, en la jurisdicción del Hades, de ese demonio, ahí estaban miles, millones de espíritus encarcelados. Recuerda, se partieron las tumbas conmemorativas, la parte física. Se partieron esas tumbas conmemorativas y después del tercer día, después de que Jesús salió por el poder del Padre, que vino el Padre y con ese poder lo sacó a Jesús, Jesús, repito, no se resucitó a sí mismo ni resucitó a nadie. En ese momento, él fue resucitado al tercer día y salió. Y al momento en que él sale, salieron el resto de los cuerpos. ¿Pero cuáles cuerpos? Esos cuerpos recién muertos, esos cuerpos que apenas habían dormido, quizás unas semanas antes o meses antes. Salieron esos cuerpos a la ciudad y algunos fueron vistos. Algunos fueron vistos, pero no salieron antes. Se partieron las tumbas conmemorativas en el momento en que Jesús exhaló el espíritu, pero no se fueron los cuerpos. Esos cuerpos ahí quedaron expuestos. Y dice el apóstol Mateo que después de que el Señor Jesús salió a reunirse con los hermanos y incluso a comer con ellos, a convivir, hasta entonces también salieron esos cuerpos caminando, salieron, se levantaron, Dios hizo allí un milagro porque Dios estaba denotando el poder que él tiene y que a quien habían dado muerte era a un hijo de él. Entonces vamos a leer sobre esta particularidad en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, 52. Dice: desde el 51, y aquí el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba a abajo, y la tierra fue sacudida, y las rocas fueron partidas, las petras fueron partidas. 52. Y los sepulcros fueron abiertos. Vean, los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. ¿Cómo? ¿Hubo una resurrección? Sí, hubo una resurrección, pero momento, no mientras Jesús estaba predicando. Dice el 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Vean, mucho ojo. ¿Fueron resucitados? Sí, pero ¿en qué momento? Después de que él resucitó. Después de que él fue resucitado, es la expresión correcta. Después de que él fue resucitado, también fueron resucitados. Pero vean la palabra que dice aquí, fueron. Creo que esto sí es digno de compartirlo en pantalla. A ver, permítanme compartirlo. A ver si ahí se ve. Sí, sí se ve. A ver si un poquito más grande.
Ahí está. En el verso 52. Voy a señalarlo. Fueron. Ahí está. Fueron resucitados. A ver si se ve para ustedes, sí. Vean qué diferencia. Fueron resucitados. No antes que Jesús, sino que fueron resucitados después. Pero el autor está explicando lo que sucedía. Voy a buscarlo también en el idioma griego. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, pero traducido al griego. Y es por eso que hoy vamos a leerlo en el idioma griego. Vean el error. Don Valerita y don Casidoro de Reina, don Reinita y Valerita, ellos alteraron esta palabra y dice que se levantaron. Si tú lo lees en Mateo 27, 52, vean cómo dice la Valera, la errónea traducción dice, y se abrieron los sepulcros. Vean, y se abrieron los sepulcros. Mientras el texto que ustedes están leyendo dice, y los sepulcros fueron abiertos. Noten la diferencia. Primero, a ver, aquí ahorita que lo tenemos. Fueron abiertos. Hay una grande diferencia. Fueron abiertos y se abrieron. Si decimos que se abrieron, estaría en voz media. A ver si se ve para ustedes. Ahí está. En el 52. Si decimos que los sepulcros se abrieron, estaríamos hablando que el verbo abrir estaría en voz media. Pero, oh, triste decepción para don Valera. El verbo está conjugado y está arreglado en voz pasiva. Es decir, lo ven en pantalla, está subrayado, dice, y los sepulcros fueron abiertos. No se abrieron solos, no, fueron abiertos. Bien, y luego encontramos que en la Reina Valera dice que los sepulcros se abrieron. Otra vez, que los sepulcros se abrieron. Y no es cierto. Bien. También vamos a encontrar ahí mismo en griego la palabra, a ver si ya la tengo aquí escrita. Sí. La palabra, lo que usamos para sepulcro, estamos hablando en el idioma griego como la palabra nimion, que significa monumento sepulcral o tumba conmemorativa. Por eso es que los testigos de Jehová hablan de tumbas conmemorativas. Nosotros podemos hablarlo si no queremos, si nos da miedo hablar de la palabra tumba conmemorativa, podemos utilizar la frase monumento sepulcral. Esta palabra es la que tenemos o podemos usar. Monumento sepulcral o tumba conmemorativa. Eso aparece en el idioma griego. Entonces, los nimión fueron abiertos. Fueron abiertos. Y volvemos a ver, dice, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Ahí ya no estamos hablando de cadáveres que ya ni existían, como lo fue el cuerpo de el sacerdote Aarón, el profeta Samuel, el rey David. Esos ya ni cadáveres existían. Pero sí habían cadáveres de algunos, muy probablemente de Juan el Bautista, muy probablemente de cualquier otros hermanos que iban durmiendo en esos 3 años o en ese trienio del Señor, de su ministerio. Entonces, lo que estamos viendo que aparece en el idioma griego es que fueron abiertos los nimion, es decir, los monumentos sepulcrales.
sepulcrales. Esos son los que fueron abiertos. Mientras Jesús estaba exhalando el Espíritu. Ahí ya ustedes lo deben de estar viendo. Vamos señalando. Fueron resucitados. Vean esta palabra. Es interesante. Para los ineptos e indoctos que dicen que Jesús es Dios y que Jesús se resucitó a sí mismo, es un gravísimo error, porque Jesús no se resucitó a sí mismo. Lo que estamos viendo aquí es que Jesús fue resucitado. Y respecto, a ver, ¿por qué no dicen? Bueno, en la Reina Valera dice que varios cuerpos y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Vean qué error tan gravísimo. La palabra egiro, que es la que se utiliza ahí en levantar, ahí está bien la palabra correcta, levantaron, en la Reina Valera. En lugar de resucitaron, como que haber pensado que se iban a confundir y nada más como que consagró la palabra levantar para estas personas que no eran Jesús, y para Jesús ya no usó la palabra levantar, sino la palabra resucitar. Vean cómo es de mañoso, o cómo fue mañoso don Casiodoro de Reina y su revisor don Cipriano de Valera. Entonces, vean cómo usó la palabra levantar, porque esa es la palabra adecuada. Pero me gusta cómo la traducción que están leyendo en pantalla, que no es la Reina Valera, dice, fueron resucitados. Esto está interesante. Fueron resucitados. O sea que ya hubo algunos que fueron resucitados. Sí, ya hubo algunos. Ahí lo dice, Mateo 27, 52. ¿Cómo? ¿Ya hubo resurrección? Pues ahí lo dice la historia. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Mientras Jesús fue a la tierra, su cuerpo fue al panteón o a la tumba conmemorativa, su espíritu, su alma fue al Hades, fue al poder donde tenía competencia el demonio que se llama Hades. Entonces, dice que después de que él salió por el poder de Dios, después de que él fue resucitado, aquí dice que también los cuerpos, o sea que salieron en cuerpo y alma, los santos que tenían todavía un cadáver fresco, que todavía no se desaparecía o desintegraba en su totalidad, esos cadáveres salieron de una manera normal. En cuanto Jesús salió del Hades, también estos cadáveres cobraron vida y salieron de esas tumbas conmemorativas que acabamos de ver, que se partieron mientras Jesús exhalaba el Espíritu. Repito, se partieron las tumbas conmemorativas o los monumentos sepulcrales y unas horas más tarde esos cuerpos cobraron vida y salieron después de el levantamiento de Jesús del Hades a la superficie terrestre o después de la resurrección de Jesús. Casi no estamos acostumbrados a hablar del levantamiento de Jesús, pero debiéramos de manejarlo de una manera igual. Al decir resurrección de Jesús, levantamiento de Jesús, estamos hablando de lo mismo, de un sinónimo, ya que el verbo que usted utiliza es el verbo egiro en el idioma griego para hablar de resucitar, ya sea en voz activa, media o pasiva, siempre aplicado para Jesús, va en voz pasiva. Esto el cuidaburras no lo sabe porque no le ha echado ganas para estudiar el idioma griego. Y si ya se dio cuenta, se hace tonto porque no quiere
eh, no quiere que se enteren las personas de las mentiras que él y el resto de personas enseñan a la humanidad. Continuamos entonces. 27:52, que es el que estamos leyendo. Dice el 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, ¿de cuál de él? De Jesús. Saliendo los cuerpos de los hermanos de los sepulcros o de las tumbas conmemorativas, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad. Vean, entraron. No es que hubo una explosión y salieron volando los cuerpos y cayeron desde donde estaban de las tumbas. Hubo una explosión y cayeron hasta otra ciudad. No, nada de eso. Salieron caminando. Y saliendo de las tumbas conmemorativas, después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Qué tal? Ahora sí, ellos mismos entraron en la ciudad de Jerusalén y aparecieron a muchos. Esto generalmente la gente no lo sabe, pero nosotros aquí estamos para aclararlos. Ahora dejo de compartir esa parte y me voy a la parte, como dice en el idioma griego. Y la Reina Valera. Vean, allí están los errores de la Reina Valera en español. Dice, se abrieron los sepulcros. En cambio, en griego podemos ver que se habla de tumbas conmemorativas, tumbas labradas, hechas a mano, no como aquella tumba que se tragó a Coré, Datán y Abirán, no como aquella tumba que llegó a considerarla como un Seol o un Hades, la panza de un pez gigante que se tragó a Jonás, que él consideraba que ese era ya, iba a ser su Seol, el ser tragado, y hasta el tercer día fue vomitado. Afortunadamente no se lo tragaron, no se lo comieron los chacales, las hienas, porque lo hayan desintegrado. Pero como solamente fue tragado por un pez gigante, entonces pues no lo despedazó, allí estuvo y desde allí clamó, desde el Seol, desde la panza. Así él le llama Seol, porque pudo haber quedado ahí como otros muchos marineros, donde la nave de Tarsis se quebró o fue quebrada, dice el mismo salmista, quiebras tú las naves de Tarsis. Cuando él huía de Tarsis, huía de la presencia del Señor, él fue tragado por un pez, por un gran pez. Y para él lo miraba como el Seol. Es algo inaudito que alguien esté 3 días o 3 fechas en la panza de un gran pez en alta mar o en la profundidad del mar. Entonces, aquí estamos viendo tumba conmemorativa. De esa tumba conmemorativa estamos viendo en griego. Ahora sí, voy a señalar la palabra donde dice de los santos que fueron enhiestos. Vean, allí aparece en rojo el verbo egiro. Y la palabra que yo estoy subrayando ahora dice en griego, iyersisan. A ver si se ve para ustedes. Ahí está sombreada en griego. Iyersisan. ¿Qué quiere decir? Fueron levantados. Iyersisan. O sea, los cuerpos
con sus espíritus. Quedaron al descubierto al momento en que Jesús exhala el espíritu, se parte la cortina del templo, del lugar santo y santísimo, ya no hay división, todo se ve hasta el fondo, y en ese momento se parten las peñas donde estaban labradas las tumbas conmemorativas, los monumentos. Se parten y quedan al descubierto. Así es que nadie fue a sacar los cuerpos. Solitos se levantaron, cobraron vida y salieron caminando y fueron mostrados a Jerusalén y aparecieron a muchos vecinos. Entonces aquí dice, y fueron levantados. El verbo iyirsesan se refiere al verbo, proviene del verbo eyiro, que significa ser levantado. Dependiendo la voz, en voz activa, levantar, voz media, levantarse, voz pasiva, ser levantado. Entonces los cuerpos de estos santos que recientemente habían muerto, porque estaban todavía completos, salieron y se mostraron a muchos vecinos en la ciudad de Jerusalén. Pero salieron, mucho ojo, después de que Jesús fue las primicias, el primogénito de los muertos, el primero que se levantó de los muertos para nunca morir. Entonces, Él se levantó y permitió que esto se manifestara, estos salieran en cuerpo y espíritu. Permitió Jesús que salieran estos con las dos almas, material y el alma espiritual que estaba dentro de ellos. Y se manifestaron a varios de los santos. Mucho ojo, no pierdan de vista el verbo sombreado y yirsesan en griego, proveniente del verbo eyiro. Vean, cuando sombreo, vean, cuando pongo el puntero, aparece un cuadro rojo de donde me dice cuál es el verbo que aparece. Y ahí está el verbo ser resucitado, eyiro, escrito eyeiro, pronunciado eyiro. Pues precisamente vamos en el verso 53, es donde dice, y saliendo, según en la Reina Valera, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vean, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En griego, ¿cómo dice la resurrección de él? Lo voy a sombrear. Aquí dice, ahí está, eyersin, de eyersis, relacionado con el verbo eyiro. Eyersin, aquí es sustantivo, no es verbo. Y el sustantivo dice eyersin, quiere decir del levantamiento de Jesús. En lugar de decir resurrección de él, diríamos después del levantamiento de él, como está aquí en español y griego, en el aspecto interlineal. Estamos hablando ahora de que fueron levantados y salieron a la ciudad. Ellos mismos salieron de las tumbas conmemorativas. Vean, aquí está apareciendo en letra roja, o también puedo subrayarlas así. Nimión. Esta es la palabra para tumba conmemorativa. Esto no es el Hades. El Hades es la región a donde antes iban todos los espíritus de los muertos, buenos y malos. Hoy solamente van a ese lugar los espíritus de los malos, de los que no están preordenados para la vida eterna, los que sus nombres no fueron escritos jamás en el libro de la vida.
y los que también en algún momento fueron escritos y fueron borrados, como el Héctor Vera, como Xóchitl, como otros, que sus nombres fueron inscritos en el día de que fueron bautizados con un bautismo con autoridad divina y en otro momento fue borrado. Ahí entran a esa región del Hades. Antes de Cristo, antes de la muerte de Cristo, todos estaban en esa región. Entonces, acabamos de ver que las tumbas conmemorativas fueron abiertas, según tenemos la información escrita en Mateo 27, 52 y 53. ¿Qué hay entonces de las tumbas conmemorativas? Veamos. Ustedes se darán cuenta que había personas anteriormente que vivían en los panteones, o sea, en las tumbas conmemorativas, leprosos, endemoniados, que dormían en como agarraban las tumbas como sarcófagos, así como el Moisés Padilla, que salió de su sarcófago después de muchos años. Así también habían muchos leprosos, endemoniados, que no los querían para nada en la sociedad, en la zona urbana, y se largaban a los panteones, vivían en las tumbas conmemorativas. Ya no había un cadáver ahí porque el cadáver pues ya se había desintegrado, había dado origen a nuevas células, pero quedaban las tumbas conmemorativas, los huecos, así como algunas aves que hacen nidos en las paredes, agujeros. Así también se iban estos endemoniados, se iban y se metían en las paredes, en los orificios, ahí donde en algún momento enterraron algún cadáver, allí se iban los endemoniados. Y cuando Jesús iba caminando, salían y le decían esos endemoniados: ¿qué tienes con nosotros, hijos de David? Estos se metían en las tumbas conmemorativas. Y de estos también, de alguno de ellos, salían de estas tumbas conmemorativas, pero ya no precisamente de estos que no estaban muertos. Estos solamente vivían allí en algunos sarcófagos, en algunas tumbas vacías, pero estos no estaban muertos, estos estaban vivos. Sin embargo, habían algunos que sus cadáveres estaban íntegros y esos salieron a resurrección de vida. Otros salieron, pero ni siquiera fueron vistos en la ciudad. Y de estos, el Señor ya había dicho que iban a haber algunos que todavía iban a tener sus cuerpos en las tumbas conmemorativas de manera íntegra, todavía no iban a estar desintegrados, tal vez apestosos, pero todavía iban a estar esos cadáveres, porque hay algunos que ya ni existencia tenían. Y el Señor Jesús les dice, vamos leyéndolo en Juan 5:28. Vamos leyendo. Vamos a buscar el Evangelio de Juan 5. Verso 28. Voy a compartir ahora pantalla con ustedes en español. Ahí ya lo tienen. Juan 5:28. No se maravillen de esto, no os maravilléis de esto. Pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida,
pero los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Otra vez, no se maravillen de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Todos, buenos y malos, todos los que estaban en esa cárcel, en el Hades, todos, buenos y malos. Allí estaba, repito, Adán y Eva, Caín y Abel, Enoc, Noé, Job, Samuel, Saúl y todos los antiguos, hasta Juan el Bautista, hasta el último que se haya muerto antes de la muerte de Jesús. Allí estaba, en el poder del Hades. Allí estaba en esa cárcel. Pero dice el Señor, no se maravillen de esto. Va a llegar la hora, el tiempo, en que todos oirán la voz del Hijo. Porque mientras Jesús no moría, los muertos no oían la predicación de Jesús. La predicación era para puros vivos. Pero llegará la hora, dice el Señor, que los que aún están allá abajo, aún los que están en ultratumba, los que están en el poder del Hades, dice, llegará el día en que todos los que están allá abajo, todos los que están en el poder del Hades, en la región de los muertos, en la jurisdicción del espíritu llamado Hades, llegará el día en que todos oirán, pero no todos saldrán. No todos saldrán para la vida eterna. Todos oirán, ¿cierto? Lo dice el texto. Todos oirán. Todos oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Es decir, cuando Cristo empiece a reinar, pasarán 1000 años y después del reinado milenario de Jesús vendrá el juicio. Hasta entonces se abrirá esta cárcel donde saldrán estos espíritus, los espíritus que hicieron lo malo y que cuando Jesús les predicó en el panteón ni siquiera se arrepintieron, ni siquiera le creyeron. Esos saldrán, dijo el Señor Jesús cuando aún estaba vivo. Esos saldrán. Esos irán. Los que practicaron lo malo saldrán al levantamiento de juicio o a resurrección, como le quieras llamar, levantamiento o resurrección de juicio. Pero habrá otros que van a salir antes de tiempo. Los que tenían cadáveres salieron con todo y cadáveres y se mostraron a la ciudad. Pero hubo otros que no tenían ya un cadáver. Estamos hablando de Enoc, Elías, Adán, Eva. Si ellos no creyeron, ellos van a volver a levantarse hasta el día del juicio, cuando termine el reinado de Jesús, cuando Jesús entregue su reino al Padre y donde Jesús deje de reinar y el único que reine sobre todos y sobre todas las cosas y en todo sea el Dios eterno. Hasta entonces iniciará el día del juicio. Hasta entonces, todo aquel, por ejemplo, si Adán, Eva, Caín, ellos no le creyeron a Jesús, entonces ellos van a resucitar hasta aquel día, cuando empiece el juicio final. En el caso de que ellos le hayan creído a Jesús, Adán, Eva, Caín, entre otros, si ellos creyeron a Jesús, en aquel mismo día en que Él salió, en ese mismo día, Él
los rescató. En aquel tiempo ya ellos fueron levantados, ya ellos fueron resucitados. Y cuando digo la palabra resucitados, en el entendido de levantados, porque creo que hay una mala comprensión cuando decimos resucitados. Entonces, la palabra resucitar es levantar, para que ya la hagamos nuestra esa palabra, levantar. Resucitar es levantar. Entonces, dijo el Señor en el verso 28, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Aún desde el verso 25 dice, de cierto les digo, que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Bendito sea el nombre del Señor. Y los que oigan vivirán. Allí en el Hades, él llevaba una autoridad para hacer juicio. Dice el 26 y 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ese juicio que Jesús hizo allá en la tierra, lo aplicó con los que no habían hecho obras justas, obras buenas, como Adán, como Eva, como Caín, entre otros. Él hizo un juicio allá en la tierra, debajo de la tierra, en ultratumba, en el poder del Hades. Allá hizo un juicio. Y aquellos que nunca le habían conocido a Jesús le conocieron. Incluso Abraham le conoció cara a cara, Isaac, Jacob, David. Entonces, antes le habían conocido y visto solo por fe, ahora de manera directa. Y los que en el 25 acabamos de leer, cuando llegará la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. ¿Y qué creen? Pues allí estaban todo el grupo de espíritus. Los que ya no tenían cuerpo salieron sin cuerpo y hoy están bajo el altar de Abraham cubiertos con unas vestiduras blancas. Los que salieron para manifestarse, de momento que tenían cuerpo, fueron manifestados, fueron usados por Dios para que la gente viera que no solamente Jesús había sido resucitado, sino que también otros santos habían sido resucitados con Jesús, y la gente confirmó, la gente los vio, los oyó, los palpó, se manifestaron hacia la gente. Entonces podemos estar viendo que se cumplió lo que él dijo, llegará el día en que los que yacen, los que están en las tumbas conmemorativas, los que están en los panteones, entonces allí es cuando estos que todavía tengan un cadáver íntegro, o sea, completo, llegará el día en que van a oír la voz y van a salir. Y en efecto así fue. Por eso yo critico un canto viejito de Gentiles que todavía se cantaba hace unos años, que decía, y si en la tumba me encuentro, y que tu ángel me despierte allí, cosas así. Pues sabemos que los cantos no son una enseñanza. Entonces, y menos cuando aquellos cantos son de autores gentiles con errores. Así que hay quien todavía creía que la tumba se va a abrir y que cuando el Señor Jesús venga, mandará a los ángeles para que abran las tumbas conmemorativas y de allí salgamos, si así fuera el caso, que hayamos
muerto mucho antes o dormido antes de que venga el día del Señor Jesús en su segunda venida. Pues no es así. No es así. Cada vez que un hermano duerme o una hermana duerme, después de que Cristo resucitó, ya ningún espíritu es dominado por el Hades. Lo dijo el Señor. Sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas, el orificio del Hades, ya no tiene poder, ya no intimida, ya no puede subyugar como antes. La puerta del infierno nada más se queda viendo cómo el ángel de Dios se lleva al espíritu del hermano o de la hermana para colocarla en un área de descanso debajo de un altar celestial. Entonces, allí podemos ver que cuando el Señor venga, no va a venir a abrir tumbas conmemorativas, no, de ninguna manera, no, porque cada hermano que va siendo muerto físicamente por enfermedad o accidente o lo que sea, en ese momento su alma no queda retenida por la prisión. En ese momento su alma se va al descanso de los justos. A ese lugar llega. Así sea que probablemente algún hermano en algún crucero perdiera la vida actualmente allá en alta mar, ya sea que vaya de turismo, o algún hermano que se dedica que trabaja en la marina o donde trabaje y que perdiera la vida de alguna manera, fuese ahogado en el mar y lo comieran las pirañas o lo tragara algún pez gigante. De todas maneras, destruirán ese cuerpo, pero su alma ya no queda en el poder del demonio que se llama Hades. No, esa alma en el momento en que ese cuerpo pierde la vida, se desconecta, en ese momento el espíritu ya no pasa por el Hades como antes de Cristo. En ese momento el espíritu se va al descanso de los justos. Si algún hermano de la sabana en el África o en cualquiera de los lugares también si algún hermano en el África fuese comido por un león o por las hienas, ahora que la iglesia sigue creciendo en el África, si algún hermano fuese comido por alguno de estas bestias del campo, comerán solamente su cuerpo, pero su espíritu no será atrapado por el Hades. Recuerden, los dos demonios van cabalgando en el caballo amarillo del tiempo. Desde tiempos milenarios, esos dos demonios van cabalgando en el caballo del tiempo y ahí van cabalgando. La muerte va adelante y atrás va agarrado, aperingado el demonio del Hades. La muerte los va matando y el Hades los va aprisionando en su cárcel, en su prisión. Pero si algún hermano fuese despedazado por o tragado por alguna fiera, su espíritu ya no es aprisionado, retenido por el Hades. El Hades ya no tiene dominio ni control sobre los espíritus de los hermanos que de alguna manera los hermanos en cuerpo van muriendo. Entonces, no así era con aquel caso donde aquellos muchachos que le decían, le gritaban y se burlaban y le hacían bullying de la cabeza del profeta Eliseo, cuando le decían calvo, calvo, calvo.
y aparecieron de momento unos osos, y en ese momento los despedazaron, en ese momento los mataron. Entonces, aquellos espíritus se iban al poder del Hades. Entonces, los cuerpos fueron rotos, devorados por los osos, y sus espíritus no se fueron al cielo, sino que se fueron al dominio del demonio llamado Hades. Otros casos: aquellos que habían lanzado a Daniel al foso de los leones, aquellos que fueron lanzados, en cuanto iban cayendo, todavía ni caían al piso, cuando los leones en el aire los empezaron a romper y se los devoraron. Se devoraron sus cuerpos y sus espíritus fueron a ser aprisionados del Hades, del demonio llamado Hades. Cuando José fue vendido, también le engañaron sus hermanos a su papá, al patriarca Jacob, y le dijeron: aquí tu hijo menor, mira, aquí traemos la evidencia de la ropita, mira, con sangre, y estos mañosos le habían untado sangre de un animal a la ropa de José, y como José había sido vendido, no podría confirmar y desmentir esto ante su padre Jacob. Por lo tanto, su padre Jacob se entristeció y creyó que su hijo José había sido devorado por alguna mala bestia. Entendía que José ya estaba en el Seol, en el Hades. Y también él decía: bueno, pues yo me voy a reunir en su momento hasta mis canas, e iré al Seol. Jacob creía llegar en aquel tiempo, llegar a reunirse con su hijo José en el Hades. En hebreo sería en el Seol, en español sería en el infierno, en latín sería en el infernus. Pero la gente tiene miedo al oír la palabra infierno porque inmediatamente cree que es un espacio donde se están crujiendo los cadáveres porque se están quemando y están siendo atormentados. Esa mitología es católica, simplemente es para manipular a la gente, de manera que la gente quede engañada, sometida, bajo coerción, como dijo el sujeto aquel, que sobre la manipulación. Entonces, aquí podemos ir verificando cómo anteriormente las bestias se comían a los cuerpos y los espíritus iban bajo el dominio, quedaban bajo el dominio del Hades o bajo el dominio del Seol, de todas las personas, todos los guerreros de la antigüedad, de la Mesopotamia, los fenicios, los egipcios, los chinos, los hindúes, todas aquellas culturas que morían, mataban sus cuerpos, pero el alma, el espíritu, iba a quedar bajo el dominio del Hades. Jesús ni existía ni en cuerpo ni en espíritu. Llegó el día en que vino el espíritu de la muerte y también vino y se llevó a Jesús y lo entregó a su amigo el Hades. Y Jesús, conforme al proyecto divino, ahí ya estando bajo el dominio y control del Hades, predicó a los espíritus que estaban de manera preventiva, prisioneros de manera preventiva en esa cárcel. Estaban esperando que llegara Jesús para que fuera el predicador de vivos y de muertos. Entonces, podemos analizar
que mientras él murió, o mientras él moría, se partieron las tumbas conmemorativas, se partieron las paredes donde estaban los agujeros, a donde insertaban los cuerpos. Y ese día, esos cuerpos cobraron vida y al tercer día salieron también, resucitaron. Entonces dijo el Señor, llegará el día y la hora en que los que están en las tumbas conmemorativas saldrán a resurrección. O sea, dicho de otra manera, serán levantados. Y efectivamente, los que tenían cuerpos salieron caminando, salieron y se mostraron a los vecinos, a los ciudadanos, a la gente, a la sociedad de Jerusalén, la santa ciudad. Se cumplió lo que dijo el Señor. Llegará el día en que los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz. Había unos que oyeron su voz sin cadáver y había otros que oyeron su voz en el Hades. Había otros que oyeron su voz con cadáver, o sea, con un cuerpo. Esos son los que oyeron su voz. Todos oyeron su voz, pero que le hayan creído, no se sabe. Él dijo, todos los que están allá abajo, todos, sea que tengan un cadáver fresco, o sea que ya ni cadáver tengan, pero él dijo, todos van a oír su voz. Entonces, los que hicieron lo bueno y los que le creyeron, bueno, pues saldrán a levantamiento. Y ahí dice que algunos salieron, muchos salieron y se mostraron a la ciudad. Y en su momento, el Señor Jesús los llevó a su descanso bajo el altar celestial. Otros que ni cadáver tenían ya, también de ahí fueron rescatados, todos los santos justos. Ahí estaba Job, en el poder del Seol, en el poder del Hades. Fue llevado al descanso de los justos. También allí estaba el cuerpo y alma de David. Siempre me encanta resaltar esto porque los testigos de Jehová siempre tienen esa idea de que el rey David no subió a los cielos porque está esperando resucitar con Abraham, Isaac, Jacob aquí en la tierra y andar agarrando los leones, las hienas, los perros, las mulas y todos los animales, las culebras, los basiliscos. Así tienen una mentalidad muy carnal. Sin embargo, estamos viendo que eso no se va a cumplir. David no había subido a los cielos, ¿cierto? No había subido. Pero cuando Cristo llegó, dijo él, llegará el día en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz. No se maravillen de esto. Y saldrán y serán levantados y serán resucitados. Y este grupo de personas salió en el libro de Mateo 27, 52 y 53 que ya leímos. Bien, vamos avanzando. Entonces, eso ya se cumplió, eso no se va a cumplir apenas. Los que están, o sea, en ese tiempo, no los que estarán, hay que leer bien. Llegará el día en que los que están en las tumbas, Juan el Bautista estaba en la tumba para esos días. Recientemente lo habían decapitado. Entonces no dice los que estarán, los que están en las tumbas conmemorativas saldrán a resurrección y efectivamente salieron varios santos caminando y se mostraron en la santa ciudad a los vecinos, a los habitantes. Entonces, cuando hablamos de la palabra Hades, estamos hablando de la misma
palabra con el mismo equivalente significativo del Seol, región de los muertos. Dice en el libro, bueno, antes de leerlo, quiero mencionar entonces que la palabra Hades en hebreo aparece como Seol y aparecen 66 veces en el Antiguo Testamento. 66 veces. Y eso lo podemos ver porque ese mismo número de veces en la traducción Septuaginta aparece como Hades. Aparece como Hades. Entonces, vamos a observar que aparece 66 veces. Seol. Solamente vamos a leer un texto más para proseguir en otra ocasión porque no terminaría de todas maneras el tema. Números 16, 30. Números capítulo 16, verso 30. Dice en el Antiguo Testamento, pero si YHVH, o sea, el Señor, pero si el Señor crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres despreciaron al Señor. Desde más antes, desde el 28, y dijo Moisés, el 27, entonces se apartaron de los alrededores de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán. Pero Datán y Abirán salieron erguidos a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moisés, en esto conocerán que el Señor me envió para hacer todas estas obras y que no son de mi corazón. Si estos llegan a morir como muere cualquier hombre y son sentenciados como se sentencia cualquier hombre, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres despreciaron al Señor. Entonces estamos viendo prácticamente con este texto finalizamos nuestro tema de el día de hoy de Números 16:30 hasta al 33. Así podemos seguir viendo que tanto Hades como Seol se refiere a esta región, lo que antes servía como prisión, que ya en otro momento también explicaremos esta parte. Entonces, hasta aquí vamos viendo cómo la gente le tiene miedo a un infierno donde se están quemando. Algunos creen que el cuerpo, otros creen que se quema el espíritu, pero nada de eso. Bueno, aprovechando que ya tengo el texto ahí en pantalla de Deuteronomios 32:22, de una vez lo leemos. Todavía tenemos unos minutos antes de completar las 2 horas. Números, capítulo 32, verso 22. Dice, Números 32, 22. Déjenme confirmarlo porque
En esta cita bíblica lo confirmé en otro idioma, en el idioma hebreo, pero siempre van con un texto más atrasado. Permítanme confirmarlo. En el libro de Números. Dice, no es ese, donde la ira a ver si es, es Deuteronomio, permítanme, es Deuteronomio, había dicho Números, es correcto, me había equivocado al escribir el libro. Ahí está, en pantalla. Déjenme comparto pantalla para que se visualice. Ahí está. Deuteronomio 32, 22. Dice, el fuego de mi ira está ardiendo y abrazará hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra con sus frutos y quemará los cimientos de los montes. ¿Cómo? Aquí está mencionando el eterno Dios que el fuego de su ira, o sea, su ira arde como fuego y que esa comunión rota con Dios abraza aún hasta las profundidades del Seol o del Hades o del infierno. Entonces ahora podremos ir entendiendo por qué viene la parábola de que el Señor dijo que Lázaro estaba con Abraham a lo lejos y que el rico estaba siendo atormentado en el Hades, en el infierno. ¿A qué se refiere? No era que estaba siendo quemado con leña, con algunas brasas, de ninguna manera, sino que en Deuteronomio dice que el fuego de la ira de Dios arde y abraza hasta las profundidades del Seol. Con esto ya vamos a ir entendiendo lo que con el texto que continuaremos para la próxima ocasión, para el próximo continuación, la parte 3 de este tema. Ya podremos entender por qué dice que el rico era atormentado, porque la ira de Dios arde como fuego, como brasas. Hasta aquí dejamos nuestro tema, hermanos. Espero que disfruten y compartan este contenido y como siempre les he solicitado, cuando miren el video, los que no alcancen a mirarlo en este momento, dejen su like, compartan y los que no están inscritos se suscriban y activen la campanita en la parte de todas. Así es como dejamos esta parte del video hasta el momento.
Dios los bendiga, que descansen.